Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano Ángel Figueroa en este proyecto lindo, hermano, este proyecto maravilloso que ha nacido en el corazón de Dios, denominado Del Narcotráfico al Altar, donde hemos cogido sin número de testimonios de hombres, ¿verdad? Que fueron quizás señalados, que fueron hombres, ¿verdad? Que vivieron una vida no muy fácil, una vida difícil, pero que la gracia de Dios lo alcanzó, que el favor de Dios se extendió para con cada uno de ellos, y hoy los usamos como una plataforma para exponer este maravilloso evangelio que ha cambiado sin número de vidas, del narcotráfico al altar, por Maranata Radio Ministry, una emisora que ha nacido del corazón de Dios para suplir tu necesidad. Mi tío David Fines, que bueno, sentimos contentos. Este recurso que vamos a estar utilizando en esta preciosa hora es mi tío de sangre, ¿verdad? Que me vio crecer. En esta hora me gozo de una manera muy linda, ¿verdad? Tener el privilegio de poder entrevistarlo. Tío, compártenos. Quisiera que tuvieras palabras de salud en esta hora y así nos compartiera, ¿verdad? Lo que Dios te permitió vivir, cómo la gracia de Dios te alcanzó. Bendito sea Dios. Bueno, saludamos a nuestro hermano Héctor, el presidente de Maranata. Saludamos también a Angelito, que es el vicepresidente, está aquí con nosotros, por la misericordia de Dios. Queremos saludar también al hermano Piña, al hermano Julio, a la audiencia y a la familia de Maranata, a cada uno de los compañeros que trabajan allí, ¿verdad? Arduamente en pro de este ministerio tan hermoso. Así que, Angelito, estamos contentos. Eso es. Porque es un privilegio para mí. Yo creo que yo digo que soy hijo de la promesa, porque mi madre y ustedes tantos años estuvieron clamando a Dios por mí, y el estar aquí contigo en esta hora y que me estés entrevistando, pues es un milagro, para mí es una gran bendición. Qué bueno, es una bendición que el Señor nos permite. Y tío, yo quisiera que nos compartiera, ¿verdad? Yo puedo hablarlo con toda libertad porque yo desde niño crecí escuchando acerca de mi tío, pero yo quisiera que usted lo compartiera, ¿verdad? Háblanos acerca de tu niñez, qué fue lo que estuviste viviendo, tío, y cómo eso fue desarrollando en ti, que en un momento dado se conoció, ¿verdad? En diferentes aspectos, y aún los periódicos y las noticias hablaron acerca de sucesos los cuales tú viviste. Mira, una de las cosas que es importante, ¿verdad?, que nosotros enseñamos es que, y la Biblia dice que en Juan 10:10, que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir, y hace bien su trabajo. Yo vengo de una familia, ¿verdad?, de 15 hermanos, yo soy el más pequeño. Mi papá es un gran hombre trabajador, Juan Fines Cruz, pero mi papá era un hombre alcohólico, y cuando tomaba, pues era otra persona. ¿Y qué sucede con esto? Que mi papá, cuando bebía, pues era una persona bien violenta, y comenzaba cuando llegaba del trabajo. Él trabajaba en la isla, y cuando venía los viernes, que se iba los lunes, Angelito venía, tú sabes bien, y venía borracho, y comenzaba pues a pelear con mi madre, y de alguna manera u otra trataba, pues mi hermanito los golpeaba en su ira con el alcohol. Era un hombre muy violento. ¿Qué sucede con esto? Que vamos creciendo, Angelito, y verdad, ¿cómo comienza mi corazón a lastimarse? Pues mi papá, a mí me gustaba el deporte, porque realmente no era muy bueno en la escuela, a causa de todos esos traumas que iba teniendo en base a los golpes que recibía con mi padre, y todos esos traumas, esa pelea que habían. En varias ocasiones mi padre me trató de quitar la vida. Una ocasión yo le dije a mi papá que le fue a mi madre, y yo era muy apegado a mi madre, y me metí en el medio y le dije: los hombres que le dan a las mujeres, dice mi maestra, no son hombres. Y él cogió una cuchilla y me zumbó hacia el cuello. Entonces yo no entendía cómo mi padre, que estaba ahí puesto para criarme, para cuidar de mí, que era un buen proveedor, pero sí en ese aspecto fallaba, había tratado de quitarme la vida. Cómo llegaba, ¿verdad? Y llegaba los viernes, cuando llegaba, y yo pues pensaba que mi padre venía simplemente a golpear a los niños, a mis hermanos, a golpear a mi mamá. Y estas cosas fueron, ¿verdad?, creando en mi corazón como una coraza, endureciéndome. En una ocasión, pues Angelito, pues
tú sabes que como éramos 16, pues yo comencé a entrarme en el deporte del boxeo, porque yo iba a la escuela a estudiar a causa de esos traumas y entendía que no podía estudiar porque cada vez que yo me sentaba, la maestra me decía que había momentos de lucidez, porque yo pensaba, Angelito, en la escuela, cada vez que me sentaba, lo único que pensaba es cuándo va a llegar mi papá a volver otra vez a crear ese escenario de violencia. Y yo fui adquiriendo esa violencia. ¿Qué pasa? Que en un momento, Angelito, pues tú sabes muy bien, pues mi papá, yo quise entrar en el boxeo y mi papá me daba unas pelas terribles. Y yo no entendía, ¿verdad?, por qué mi papá me golpeaba tan duro y con tanto odio. Jamás, yo tengo 52 años y todavía, pues yo no puedo olvidar jamás el rostro de mi papá cuando trató de matarme. Y realmente yo no me preguntaba por qué. Un día le pregunté a mi papá por qué él me odiaba tanto, por qué me pegaba tan duro. ¿Y qué sucede? Que en una ocasión mi papá le fue a dar a mi mamá y yo me metí en el medio, mi madre me jaló hacia el lado y ellos se metieron al cuarto. ¿Y qué sucedió, Angelito? Que yo puse mi oído a través de la puerta y yo escuché a mi padre decir, a mi madre decirle a mi padre, tú le das a Davidito y lo tratas de esa manera porque se parece a tu hermano y tú traicionaste a tu hermano y por haber traicionado a tu hermano, acostarte con la esposa, tu hermano se quitó la vida y Davidito te recuerda esa traición. Y mi papá comenzó a gritarle, es algo doloroso para mí, pero esto fue lo que comenzó a marcarme. Comenzó a gritar en el cuarto, no me recuerde, no me atormente, ¿ves? Yo me fui corriendo. ¿Y qué pasa? Que ahí comenzó mi corazón a endurecerse, Angelito. Eso es. Y cuando mi corazón comienza a endurecerse, yo comienzo a crecer. En varias ocasiones, pues mi papá, lo único que nos decía a nosotros, tú vas a ser un delincuente, tú no sirves, tú no tienes propósito. O sea, palabras más horribles. Mi papá me decía, a ti yo te voy a matar antes de que crezca porque tú te vas a pudrir en la cárcel, tú vas a ser un delincuente. Entonces todo eso, lo que decía mi papá, pues lo fuiste almacenando. se iba sembrando en mi corazón. Entonces yo le decía, pero papi, pero ¿por qué tú me haces tanto daño? Yo lo que quiero es ayudarte, porque como yo sabía que no sabía hacer otra cosa, pues me gustaba el boxeo y era bueno en eso. ¿Qué sucedió? Que hicieron un torneo para representar a Puerto Rico, se me olvidó, iba a traer el periódico, y para representar a la Junta en aquel tiempo, yo le preguntaba a mi papá que si podía ir, y mi papá me dio una pela sabes que él cogió un cable que tenía y destrozaba uno. Cuando vinieron los entrenadores a entrenar y me vieron, fueron a mi casa y mi papá habló con ellos y me dijo, este perro yo no lo quiero para boxeo, no es un gallo de pelea. Angelito, y todas esas cosas pues me lastimaban y él no quería que yo fuera a entrenar y yo me iba. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué? Porque estas fueron las cosas que me marcaron a mí. Eso es. Y en un momento determinado, pues, ¿qué sucede? Salía a relucir ese cierto rechazo, ese rencor que había en ese corazón, era manifiesto después, quizás en cuántas ocasiones. Claro, porque sucede, Angelito, que el diablo fue sutilmente trabajando con mi niñez. El diablo lastimó mi niñez cuando yo voy a bolsear, que vengo de allá, ¿verdad? En ese tiempo, pues represento a Puerto Rico, al pueblo de Ayuya por allá, de Ajunta, perdón. Pues yo le traigo el trofeo a mi papá y mi papá pues me dijo, tú eres un perro, a mí no me enseñes nada de esas cosas. ¿Ves? Tú eres una basura, tú eres un delincuente. Y yo me puse bien triste. ¿Qué pasa? Que yo vengo lastimado, ¿por qué? Porque yo espero que alguien que es mi padre me proteja y me guarde. Mi padre era un buen proveedor, pero mi padre tenía unos daños emocionales en él que cuando bebía, los transmitía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el diablo comienza a trabajar de esta manera, lastima a mi niñez. Yo recuerdo que Freddy Alicea me confundieron con Papito, que montaba caballos con nosotros, y me cogieron como 40 personas de San Isidro y me secuestraron, me dieron una pela que
con gatos. Yo recuerdo que Freddy Alicea en ese momento se fue a meter, bendito, nunca se me olvida el rostro, y lo agarraron con unos gatos y le dijeron, si te metes te matamos. Esa gente me dieron una pela que me tiraron al suelo y me dejaron por muerto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí yo veo que no tan solamente se lastima mi niñez, sino, Angelito, que también mis sueños se van al suelo porque después no pude bolsear más. Entonces, donde el enemigo comienza y hace un jaque mate, que es donde yo comienzo a ponerme rebelde. Cuando comienzo, yo me casé a los 17 años, pues yo soy el papá de Tito el Bambino. Algunos me conocen pues como el papá de Tito porque realmente así era que me llamaban, el loco, el papá de Tito el loco. Y entonces pues cuando perdí, realmente, Gloria al Señor. santo Dios, realmente casi nunca, es la primera vez que comenzó a hablar de esto realmente. Cuando yo veo que pierdo a mi familia, lo único que yo tenía era a Lisette. Mi familia no, pero era lo único lindo que yo tenía. Era mi esposa Lisette y mi esposo y mi hijo Tito. Por causa de toda esta presión y frustración que yo llevaba, rebeldía, odio, no supe canalizar ¿verdad? Mis emociones. Y me fui poniendo rebelde y se destruyó mi hogar. Ahí, en realidad, yo le perdí el sentido a la vida. Peleaba contra Dios y le decía a Dios, ¿dónde estabas tú cuando destruyeron mi niñez? ¿Dónde estabas tú cuando se destruyeron mis sueños? ¿A dónde estabas tú cuando destruyeron a mi familia? Y mi corazón se fue endureciendo en contra de Dios y también con mi padre. En una ocasión, pues yo veo, vivíamos en la esquina y yo comienzo a ver la gente, ¿verdad? ¿Cuál es el mover de la calle? Y yo comenzaba a ver que venía aquel agresivo y con su agresividad la gente se ganaba el respeto y yo comenzaba a mirar y decía, espérate, aquel hombre viene aquí y cuando llega todo el mundo se controla y todo el mundo lo sigue. Entonces yo comencé a mirar esas cosas. ¿Y qué pasó, Angelito? Que cometí un error. Comencé a enfocarme en esas cosas y comencé a vender marihuana, comencé a vender cocaína, comencé a hacer todas las cosas que mi padre me dijo que yo haría, que nunca estuvieron en mi corazón, pero por darle ¿verdad? En el corazón a él, ponerme rebelde y lastimarlo, sin darme de cuenta, comencé a adentrarme en ese mundo. Un mundo lleno de ambición, un mundo ahora donde quizás pues ya tu mirada era otra, ya tu sentido era otro. ¿Qué logró ir desarrollando David como para ganarse el respeto, ganarse el apego de la gente, ¿verdad? Subsanar quizás ese rencor, ese odio que escondía en su corazón? Mira, Angelito, yo comencé a endurecerme el corazón, tanto es así que en una ocasión yo fui tenía a meter drogas dentro de mi casa y mi papá me estaban buscando la policía. Comencé a bregar con brujería, poner mi corazón en esta santería y en estas cosas. Y yo guardé un material en mi casa y bebía a mi abuela, que era mudisorda, y me vio. Y cuando ella me vio poner eso donde yo lo puse, se lo dijo a mi padre. Mi padre me dijo, lo cogió y me dijo que si cogía algo dentro de mi casa me iba a matar. Y yo le dije, ¿qué vas a matar? Dame eso, que si no me van a matar. Y me dijo, si te cojo algo aquí te voy a matar. ¿Qué sucedió? Que mi papá luego, en otra ocasión, pues yo llegué a casa, la policía rodeó la casa, comenzaron a buscarme. Yo estaba vestido de blanco, sentir esa porquería. Y cuando ellos me logran ver, comenzaron a tirarme. Y yo miro hacia atrás y veo el rostro de mi papá. Y eso me marcó, me dio tristeza. Pero luego vengo para atrás nuevamente y meto droga dentro de la casa. Y yo fui a Monte Atillo y cuando vengo, mi mamá del Manibé sale corriendo del patio y me dice, papi está allá adentro, David, y te va a matar, te cogió algo allá adentro. Y yo, ¿qué va a matar? Ni a matar. Ya yo tengo 18 años. Entré para allá adentro y cuando entro, mi papá me zumbó con el machete a la cabeza. Yo me bajé, saqué una 45 y le apunté a mi viejo y le dije,
no te mato porque eres mi padre. Ahora yo entiendo por qué tú me maltratabas. Y comencé a desatar todo lo que yo había escuchado allí en la puerta. Por culpa tuya tu hermano se mató, tú eres un traidor. Y comencé a desatar todo ese odio que tenía con mi padre. Y ¿sabes qué? Que mi padre cogió un cuchillo, mira cómo era mi padre, cogió un cuchillo y se entró a apuñalar aquel día. Imagínate cómo estaba mi padre de endemoniado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando mi padre se fue, yo me fui, mi hermana, voy al hospital, mi hermana y me invitan al hospital, me dice, vete de aquí, perro, tú no eres mío. Angelito, y yo comencé entonces a endurecerme el corazón. Las personas que estaban llevando los puntos en aquel lugar, yo comencé a meterle presión, a quitarle los negocios. Comencé a ver que a través de la agresividad uno podía, ¿me entiendes?, adquirir poder, ¿me entiendes? Que el dinero, pues hay un dicho pueblerino que dice, ¿cuánto tienes, cuánto vale? Pues yo comencé a adentrarme en ese mundo. Bueno, como yo no tengo estudio, pues realmente esto es lo que genera dinero, en esto es lo que yo me voy a envolver. Y esto lo que trajo fue, Angelito, muchas desgracias. Perdí amigos en conflictos de la guerra, perdí amigos, mataron amigos, se me murieron amigos en las manos, me dieron unos cuantos tiros, me he enfrentado a la prisión. Se fue desarrollando podemos decir, se fue desarrollando un monstruo, se fue desarrollando alguien que ya no sentía apego por la vida, no tenía un sentido por qué vivir, no tenía algo por qué esforzarse, sino el deseo de alcanzar y de lograr, ¿verdad?, obtener algo que quizá con el fin, con el bien, pues no, obviamente no lo iba a alcanzar porque había un corazón lleno de frustración, lleno de palabras que, ¿verdad?, que habían sido hirientes, negativas, donde te habían excluido aparentemente de lo que tú podías lograr como persona. Tú sabes qué, Angelito, que me llama la atención porque el enemigo es muy astuto. Y la Biblia dice en Jeremías, Jehová te escogió desde el vientre de tu madre, te santificó, ve, y te dio por profeta a las naciones, para construir y para edificar, ve. Entonces, cuando yo comenzaba a ver esto, yo decía, ¿sabes? Hay un propósito, Dios, hay una separación, ve, y un propósito por lo cual Dios me creó. Pero Satanás fue muy astuto. Digo, por eso yo no te creé para eso, yo te creé para matar, para robar y a destruir. ¿Y qué pasa? Que yo nunca había visto a Dios. Pero un día en casa de Mami Grisel, yo estaba en casa de Mami Grisel cuando vivía allá, y te lo digo delante del Señor, que diga mentira, los que dicen mentira, pues manita, el diablo se los lleva. Y yo estoy metido en el cuarto en casa de Mami Grisel, y allá se me apareció un demonio, realmente, y yo gritaba y daba puños a la puerta y gritaba, y Mami no me escuchaba. Al rato siempre me acuerdo, como decía mi madre, Davidcito, cuando tú sientas la opresión del enemigo, y Jehová te reprenda, mi madre es una mujer de Dios, salen esas palabras, se va esa malicia, yo salgo corriendo blanco como un papel asustado, y mami, le digo, mami, tú no me estás oyendo, y me dijo, ¿qué te pasó, David? Y mami, un demonio me apareció en el cuarto, y me dijo, aquí estaba Cuca. ¿Te acuerdas de Cuca? Era una santera, la mujer que estaba endemoniada. Y desde ese día, Angelito, yo no había visto a Dios. Algunos dicen, yo me conceptuaba Tomás, ver para creer. Pues lo único que yo había visto había sido eso, porque la gente me hablaba de Dios, pero yo estaba irado con Dios. ¿Y qué fue lo que me enfoqué? Comencé a hacer pacto con el enemigo, a meterme en las cosas de Dios, a envolverme, caí en el vicio de las drogas. A veces, cuando Angelito bien sabe, la gente se molestaba porque como uno controlaba todos esos sectores que estaban por allí, llegan los conflictos, las guerras, pues decía, pero ¿cómo este hombre se mete tanta droga? ¿Cómo este hombre puede controlar todas estas cosas teniendo poder si tiene una adicción? Pues cuando tú ves el adicto, pues tú entiendes que un adicto es el que está, ¿verdad?, en la esquina pidiendo, el que se está metiendo droga por las venas. Pero cuando tú comienzas a hacer pacto con las cosas malas, ¿verdad?,
En mi caso, pues el enemigo se metió y comenzó a darme aquellas cosas que yo entendía que le pedía. Había momentos, Angelito, yo le doy gracias a Dios, hubieron unos problemas de narcotráfico, yo me encontré unos problemas en aquel tiempo donde yo vivía en Montepal con Germán el Monstruo. Germán el Monstruo me secuestró, casi me mata, andaba con Ramón el de Manuela Pérez, mas sin embargo la mano de Dios siempre estaba en ese momento. Yo realmente, ¿qué quiero decirte con esto, Angelito? Y yo me fui adentrando en el mundo de las drogas, bregando con esto del narcotráfico, caí en la prisión en el 1989. Desde los 16 años David Fine está entrando y saliendo de las instituciones penales. Y señor, en el 1989, Angelito, yo me cogí un caso por secuestro a la policía, intento de asesinato, y realmente me iban a dar 60 años. Sin embargo, Dios puso su mano y me dieron 6 años. Yo no logré ni hacer los 6 años. Recuerdo que Dios me envió, ¿te acuerdas? A un hogar que se llama Bosque Clama en el Desierto. Y Dios puso su mano y me libertó de esa sentencia. Pero ¿sabes qué? Que yo salí de ese lugar y volví otra vez. ¿Por qué? Porque había un faraón en mí que no me dejaba ir a Egipto. ¿Cuántas veces Dios me libertó, Angelito, de que me mataran? ¿Cuántas veces Dios hizo milagro conmigo, pero yo volvía y recibí el milagro? ¿Y sabes qué? Que volvía y se endurecía mi corazón. ¿Y qué sucedió con esto? La Biblia dice en Job que Dios ha determinado hacer algo con nosotros y nadie lo va a impedir. Pero como yo estaba perturbado en mi corazón y confundido, lo único que yo tenía era una ira contra Dios. Y todo lo que yo hacía era tratar de destruir, ¿verdad?, mi vida, pensando que con esto yo iba a lograr algo, destruir la vida de mi padre, pensando que con esto yo iba a lograr algo, y lo que estaba haciendo era destruyendo mi vida y la vida de los seres que yo amaba. Cosas que hayas hecho donde tú hayas pensado, wow, de esta no logro salir, de esta se le acaban las historias a David, sin número de ocasiones que te viste entre la vida y la muerte, algo que tú nos puedas compartir, que nos puedas testificar, donde te hayas dicho, definitivamente aquí la mano de Dios, la misericordia de Dios me alcanzó. Mira, realmente, Angelito, yo estaba tan aborrecido. Yo vivía en el campo, ¿sabes? Cuando uno está bregando con cuestión de las drogas y está jugando al delincuente y se da guille de narcotraficante, pues yo estaba en el campo, allá vivía con mi familia. Yo estaba aborrecido todas las noches, yo le clamaba a Dios y le decía, quisiera ser otro el día de mañana, pero no podía. Recuerdo que un día Rosana, ¿te acuerdas de ella? Una india, una muchacha que vivía conmigo de cerámica. Yo estaba en la mañana y en una depresión cogí un Magnum, me lo puse en la cabeza y me disparé. Yo digo que Dios usó a Rosana porque ella me empujó la mano y la bala me pasó por el chágara que tenía, se me quemó el pelo y el oído comenzó a sangrar. Después yo me entraba a puño y decía, pero ¿cómo yo me voy a matar yo mismo? Yo creo que de tantas veces que Dios me libró, esa fue una de las grandes veces que Dios me libró. Debo decirte también que cuando los enemigos que tenía, que estaban tratando de tentar con mi vida en varias veces, pues el difunto Juan Carlos había pagado gente para que me mataran. Y debo saber que me hizo un trambo cuando llegó el hermano de Huesolano Moreta a mi barrio. Era un hombre que estaba endemoniado y tenía, olvídate de eso, un ejército. Y cuando este hombre llega al barrio, pues llega presumiendo, yo soy el hermano de Huesolano Moreta. Y yo le dije, bueno, yo soy el hijo de Luisa, si tú te metes en esta zona y te pones bruto, si el diablo le tira a mi familia, el diablo yo lo voy a tirar. Y yo le voy a dar un advertencia a este hombre, pero yo tenía unos enemigos que eran cobardes, no se atrevían a pelear de frente, pero estaban usando otros medios y usaron al hermano de Huesolano Moreta. Y este hombre fue a casa de mi madre y trató de meterse. Y cuando me llaman, dice, mira, este hombre trató de meterse en casa de tu mamá y este se muere hoy. ¿Y qué sucede? Que yo fui y lo busqué con un montón de gente, pero como estaba haciendo ruido y me voy solo.
hasta que lo pude pescar solo, me lo llevé, Angelito, y estamos testificando, y me lo llevé a un monte, le di con un python a quemarropa en la cabeza, y este hombre se cayó, yo le di una patada y lo tiré por el risco. Pero cuando yo me voy a montar en mi carro, los dos que andaban conmigo se fueron corriendo y me dejaron solo. Entonces yo lo oigo gritar y digo, caramba, pero este hombre se supone que, no, que esté muerto, porque está gritando. Nadie sobrevive a un impacto de un python en la 100. Y bajé abajo, mira si yo estaba loco, pero mira cómo opera Dios. Bajé abajo, lo saqué, lo puse en mi carro, le di 2 puños, le dije, mira lo que tú me hiciste hacer. Lo monté en el carro y cuando voy camino al hospital, los muchachos van bajando corriendo y le digo en aquel tiempo, el difunto Alex a mí, pero porque ustedes se fueron a correr. Me digo, no, porque nosotros te hemos hecho algunas trampas y tú estás loco, pensé que nos iba a matar también, lo que es la conciencia, ¿ves? Entonces yo le dije, mire, móntese en el carro, y me llevo a este hombre y lo monto en el carro y lo dejé en el hospital. Allí lo dejé en el hospital. ¿Qué sucede? Que los guardias se metieron porque los enemigos que yo tenía vieron que el hombre estaba allí metido y él había quedado en acuerdo conmigo, yo no te voy a hacer daño, pero ellos vieron que estaban allí, fueron a meterle presión y allá vinieron los guardias, se lo llevaron para el centro de testigos y él dijo, David viene con su gente y me va a matar llegando al centro de testigos. Eso fue una película que se formó en ese tiempo con este caso y ellos tiraron pensando que era yo y mataron a un enfermero y mataron a un adicto que estaba en un carro. Y todos esos casos comenzaron a echármelos a mí, entonces ahora comienza el revolú con Güey. A mí nunca se me olvida, cuando me preguntaste qué tú crees que puse en mi vida, ¿verdad? Nunca se me olvida que cuando llego a casa mi hermana Ibe corriendo, me está diciendo, David, van a matar a mi familia porque esta gente estaban endemoniados en ese tiempo y no respetaban a nadie. Y yo le dije a mi hermana Ibe, chacha, estate quieto, olvídate de eso, no van a matar ni van a matar. Y me fui a buscar a esta gente solo, porque yo sabía que yo no podía guerrear con esa gente. Esa gente me cogían entre esa gente y me mataban. Pues yo cogí Angelito y busqué 2 granadas y me fui para Birimbao. Mira si yo estaba endemoniado. Y ellos se pasaban por Seyé, se pasaban en Birimbao, llegaban por la noche y se metían ahí. Y yo estaba ahí en aquella noche parado en aquella esquina esperando que ellos se bajaran y se metieran para explotar todo aquello. Pero algo yo sentí en mi corazón que no me dejó hacerlo. Más tarde me voy para casa y la policía me cogió en el apartamento y yo vivía en un 20 piso, ¿te acuerdas? Cuando la policía llega yo me tiré a rodar del 20 piso para abajo, echándome a guindar por los edificios. Si me preguntan, yo digo, de verdad que en cada una de esas situaciones Dios me guardó. Dios me guardó porque cuando me pusieron abajo y me arrestaron, que la que era esposa mía comenzó a gritar, yo le dije, si me llevo a caer de ahí arriba me mato. Y me metieron preso. Angelito, ¿qué llevó? ¿Qué trae esto del narcotráfico? Dios puso su mano y luego yo pude hablar con Güey por teléfono y las cosas se arreglaron. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué trajo todo esto a mi vida? ¿Qué es lo que trae, amigo, usted que está, ¿verdad? Eso es. En ese estilo de vida que le gusta? Mira, ¿tú sabes qué es lo que trajo el orgullo para mí? Haber perdido muchos años de cárcel. ¿Qué trajo el orgullo para mí? El deseo de tener poder y controlar. Porque a quién no le gusta tener poder. Porque el orgullo está ahí, pero el poder yo creo que es la saeta del diablo más fuerte para uno poder despegarse de ese sentimiento. El orgullo de un hombre. Sí, porque es que tú te sientes bien cuando tú llegas y llegó fulano de tal y todas las atenciones están puestas a ti, tu ego se crece, ¿ves? Y eso es lo que se le hace difícil hoy a mis amigos que posiblemente estén viviendo una vida como nosotros. Hace poco mataron al santero en Puerto Rico, Bostel, y yo hablé con él por teléfono, me llamó varias veces y yo le estaba hablando del Señor y le estaba presentando esta situación. ¿Qué fue lo que no le dejó apartarse a él del camino donde estaba? El orgullo, el qué dirán. Eso es. ¿Ves? Tú sabes lo que dice
el Proverbios dice, Angelito, que el temor trae lazo sobre la vida del hombre. Pero entonces cuando tú quieres dar un paso para Dios, yo sé que esto le tuvo el pasado a Berto, le tuvo que haber pasado al hermano Tyron. Cada vez que Dios te da convicción, que te hace entender que te libró de la muerte y que lo que tú estás viviendo no estás bien y tú quieres dar un paso para salirte de ese estilo de vida que viene, allá viene el temor. ¿Y qué van a decir? ¿Y cómo yo voy a comenzar a vivir? Ahora, ¿cómo yo me voy a presentar ante ellos? ¿Sabe? La aceptación no va a ser la misma, el rechazo. Pero realmente yo quiero decirle a los amigos que nos escuchan que Proverbios 29 dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, y los que la aman comerán de su fruto. Yo amaba ese estilo de vida, me gustaba hacer lo que hacía, me apasionaba estar en esa adrenalina de conflicto, de guerra. ¿Ve? Me gustaba ser el nene de la película, llegué hasta ser líder en las prisiones de mi país, ¿verdad? Y estos conflictos, estar en todas esas guerras, pero al final el fruto se puso amargo. Eso es. El fruto se puso amargo, Angelito. Sentimientos de pérdida, donde amistades, amigos, aún a veces hasta la misma familia, hay momentos donde se pierde, se sacrifica tiempo con los hijos. Háblame acerca de eso, de ese sentimiento que se vive realmente cuando llegan las consecuencias de la vida que viviste, de lo que aparentemente perseguiste y llegan lo que son las consecuencias. Tú sabes que es triste, Angelito, porque nosotros el entendimiento se nos entenebrece. Y la Biblia dice que uno trabaja y no sabe quién recoge el fruto. ¿Y qué te puedo decir el fruto de esto? Yo caí en la prisión, en esa sentencia de juez, me iban a dar 160 años con el hermano de juez, y Dios puso su mano y me dieron 12 años. ¿Sabes? Que cuando llego ahí, ¿sabes qué pasó? Que faltándome un año mi esposa me traicionó. Y no tan solamente me traicionó con cualquier persona, yo lo hubiera entendido, sino que me traicionó con otro hombre dentro de la prisión. Realmente, ¿qué se pierde, Angelito? Se pierde los hijos, se pierde la familia. ¿Sabes? A veces estamos construyendo una torre de Babel en nuestras vidas, pero eso que nosotros tememos es lo que nos viene. Estamos peleando para mantener una familia, para tener, ¿verdad?, una posición, ya sea de la manera que sea en esta sociedad. Estamos peleando para mantener un hogar, pero ¿sabes qué? Pero estamos llenos de temor a perder eso que nosotros estamos peleando para defender. Cuando tú vienes a ver, los mismos que se sentaron contigo en la mesa, los que conjuntamente hablaban, como decía el salmista, fueron los que se levantaron contra mí para tratar de destruirme. Los mismos que comieron de tu plato, los mismos que se alimentaron contigo, los mismos que en un momento dado cogieron pon con el nombre, con esos mismos, fueron los que en un momento se levantaron. Y eso es el pan de cada día. Por eso es que este mensaje, hermano, este mensaje es para ti, joven. Este mensaje es un mensaje preventivo, de manera que usted logre recapacitar, de manera que usted logre despertar. Que sin número de personas que usted ha visto aquí testificando han hablado del mismo panorama. O sea que lo que tú estás viviendo es un periódico leído, es un relato que ya todo el mundo sabe cuál es el fin. Que el fin que tú estás persiguiendo en el camino que tú estás viviendo, en lo que te espera o en la cárcel o sencillamente la muerte. Después de ahí tú no puedes buscar alcanzar nada más, a menos que tú respondas a este llamado que Dios te está haciendo en esta preciosa tarde, de tú reconocer que solamente de la mano de Dios tú puedes alcanzar lo que puedas estar buscando, que realmente la estabilidad emocional, la estabilidad familiar que tanto tú deseas, que tanto tú buscas brindarle a los tuyos, está de la mano de Dios. De otra manera no la puedes conseguir. Y eso es lo que hemos venido tratando, ¿verdad?, de compartir contigo a través de sinnúmero de hombres que han vivido lo que tú estás viviendo, que vivieron lo que tú quieres vivir, que alcanzaron lo que tú estás persiguiendo. Hombres que en un momento dado, ¿verdad?, tuvieron el poder en sus manos, alcanzaron, ¿verdad?, lo que quizás tú tienes como un norte, pero reconocieron que todo eso era efímero, que todo eso era pasajero, que todo eso era basura. Cómo Dios trabaja con David Fines de tal manera que este hombre reconozca
que solamente en la mano de Dios puede alcanzar lo que está buscando. Mira, Angelito, y voy a hacer porque no puedo, tengo que hablarle esto rápidamente, Angelito. Mira, fíjate que como habíamos hablado, Dios es soberano y el que determina algo lo va a hacer. ¿Por qué yo me identifico los otros días? Me gusta hablar más de Dios que de mí. Porque los otros días estuvimos predicando de Faraón y Faraón, Dios envió 10 plagas al pueblo de Egipto. ¿Qué sucede con esto? Que algo que me llama la atención fue cuando Faraón recibe la plaga de los primogénitos, de la muerte de los primogénitos. Yo salgo de la prisión de hacer los 12 años. Dios me libra una vez más y recibo el milagro. Pues cuando salgo de ahí le salvo la vida a un hermano en la prisión y salgo y allá se me abrieron un montón de puertas terribles que jamás pensé. El diablo tratando de enlazarme, volví a coger poder otra vez y salí para la calle. Pero ¿sabes qué? Que yo comencé a vivir con France Colón, mi amada esposa en tiempo, porque la esposa que tenía se había ido, me había abandonado y me dejó en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me pongo a vivir con Frances Colón Ortiz y comenzamos a hacer una vida. Frances Colón Ortiz no podía tener hijos. Y un día subiendo hacia mi casa me cuenta ella porque yo estaba loco, pero lo único que yo escuchaba era música cristiana que me daba paz. Entonces yo tenía el radio prendido y me cuenta ella los otros días que escuchó al hermano Piña y me decía, David, este hombre fue el que en aquella ocasión nos habló. El hermano Piña comenzó y le decía, hoy es tu milagro en aquel tiempo, dice ella, porque yo no me acordaba. Y Dios te va a dar la oportunidad de tener un hijo. ¿Y qué sucede? Que comienza a hablarme a mí y el hombre me estaba hablando como si estuviera hablando conmigo. Dios te está llamando, Dios quiere sacarte de esa esclavitud. Dios te ha visto cómo tú peleas de noche, porque de noche yo llegaba a mi casa y gemía y le decía, estoy cansado, aborrecido de esta maldita vida que estoy llevando. Yo le decía a mi hermana, yo cuando peleaba con mi hermana, yo le decía, pero yo quisiera levantarme mañana a hacer otro y no puedo. Pero ¿qué sucede con esto? Que viene Dios, ¡pum!, y aparece mi esposa y sale embarazada. Y yo le digo a mi esposa, yo voy a dejar de bregar con droga, ya yo tengo bastante dinero, me voy a quitar de esto para poder resolver con una compañita de paletas. Yo tenía unos contratos de paletas en Rosa Block Center y me voy a quitar. Mi esposa me dijo, no, pero ¿cómo vamos a vivir ahora? Y yo comencé a dejarme seducir en su ignorancia por lo que ella me dijo. Pero ¿qué sucedió con esto? Nace Daviana al año, Berto, de cumplir un año. Yo llevé a Daviana, contestando la pregunta, llevé a Daviana al hospital y ¿sabes qué? Que le pusieron una inyección y le mataron el páncreas. Y le dieron 3 días de vida a mi nena Daviana. Ahí es donde Dios comienza a trabajar conmigo. Yo me metí al cuartito, me tiré de rodillas, le pedí a todos los santos que yo tenía, ninguno respondió. Le dije, Señor, si tú me das a mi nena aunque sea enfermita, yo te voy a servir. ¿Qué sucede? Tomé el milagro, sacaron a Daviana, tomé el milagro y volví para la calle otra vez. Pero ahora Dios me metió presión, perdí la mente, ¿verdad? Comenzó a atormentarte un demonio de locura, donde comienzas a perder la mente. Comencé a perder la mente, Angelito. Ahí es donde mi familia me dicen que me van a llevar a un lugar cristiano. Y yo pues me llevaron a este lugar cristiano. Y ahí Dios puso su mano y me libertó. Hasta el día de hoy Dios me hizo libre. Qué lindo. Lo lindo de todo esto es que ya mi nena tiene 15, va para 15 añitos. A la que le dieron 3 días. Sí. A la que le dieron 3 días. 13 añitos. Y a la que le dieron 3 días. Dios restauró mi familia. Mi padre, antes de morirse, Angelito, mi padre le dijo, si tú te vas para ese lugar y Dios te restaura, tú eres un demonio, en verdad yo le voy a dar mi vida a Dios. Porque él decía que yo no tenía solución. Mi papá le dio su vida al Señor cuando vio lo que Dios hizo en mi vida. Así que lo lindo de todo esto es que todo lo que se veía destruir, Dios lo restauró al final del camino. Dios le llevó al final, Dios lo restauró y te dio una familia estable que fue tanto lo que deseaste. Y quizás todos los niños que tuviste, de Tito, Davidcito. Tengo a Davián, Tito, Beba, tengo a Carlos, Emanuel, Daviana y Caleb. Toditos tienen una estabilidad emocional con ellos, tienen comunicación con ellos. Dios ha sanado todas nuestras heridas. Qué lindo, eso lo hace el Señor, 10 años ya de convertido. Sí, y el deseo de poder tener una familia, pues Dios me permitió tenerla.
Eso es. Así que, hermano, eso que quizás te está persiguiendo, eso que tanto usted desea, ¿verdad? Lograr los caminos, ¿verdad? Errados, con su propia fuerza, usted tiene que entenderle. Es por medio de estos testimonios que nosotros queremos llevarlo a la realidad. Que usted logre despertar en esta preciosa tarde, en este precioso día. Que usted logre entender que solamente de la mano de Dios usted puede conseguir lo que está buscando. Puedes estar errado, puedes estar confundido. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para ellos cisternas rotas que no retienen el agua. Tú estás echando en un lugar que no puede, no tiene capacidad de resistir, no tiene capacidad de almacenar. Solamente en Cristo tú estás completo. Él es la fuente. Separado de Él, dice la Biblia, que nada podemos hacer. ¿Ves? ¿Y qué dice la Biblia? Que nada podemos contra esta verdad. Usted está luchando con una verdad que es bíblica. Por eso nosotros queremos que usted despierte, que usted abra sus ojos, que usted entienda que la mano de Dios está extendida para usted. Está de usted, ¿verdad?, tomar la mano de Dios. Despídete ahí, dale saludo a ese pueblo lindo que está escuchándonos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Le enviamos saludos desde acá, ¿verdad? Y gracias por la oportunidad, Angelito. Eso es. Un abrazo. Recuerde que esto es Maranata Radio Ministry, una emisora que ha nacido del corazón de Dios para suplir tu necesidad en este proyecto lindo del narcotráfico al altar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Adelante en el Señor.